Hola, si la crisis económica te ha golpeado particularmente fuerte, si has perdido clientes, si tus ventas se han ido reduciendo o si sencillamente tu negocio ha perdido el rumbo, no te despegues de la pantalla porque este video es para ti. Hola, te habla Orlando Mergal. Bienvenido o bienvenida a la cápsula número 7 de nuestra segunda temporada de Comunicando con Orlando. Consejos breves sobre comunicación para ayudarte en el día a día de tu negocio. ¿Sabías que el símbolo chino para la palabra crisis está compuesto a su vez por dos símbolos independientes? El de peligro y el de oportunidad. W. Clement Stone, el magnate norteamericano de los seguros, decía que toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Basta con encender la radio, mirar la televisión o leer la prensa y el mensaje casi universal va a ser que la cosa está mala. Pero ¿sabes qué? Si repites ese estribillo constantemente, eso mismo es lo que vas a manifestar en tu vida. Y no solo lo vas a manifestar, sino que lo vas a traer como un imán. Y no solo eso, sino que vas a repeler cualquier manifestación positiva que se te acerque. Entonces, ¿por qué no buscar la oportunidad en medio de la crisis y sacarle partido en lugar de lamentarte? Pues déjame darte un ejemplo de la vida real. Una de las maneras que utilizan muchas personas para enajenarse de la realidad es la televisión. Llegan a su casa luego de un largo día de trabajo y se sientan frente a la pantalla. Otros, los que no trabajan, se pasan el día frente al televisor viviendo de fantasía. Se sumen en un mundo de amorío, sexo, violencia, corrupción e intriga en el que todo se arregla al final y siempre ganan los buenos. Pero ¿sabes qué? La vida real no es así de fácil. Lo que hace la televisión en muchos casos es entumecer nuestros sentidos y embotar nuestro intelecto. El 12 de junio del 2009, la televisión cambió a digital. Al principio, las compañías de televisión por cable prometieron que sus usuarios no tendrían problemas. Pero en octubre del 2012 decidieron pasarle el costo de la piratería a sus usuarios y codificaron la señal. De repente, los usuarios bona fide, como yo, que llevábamos más de 30 años pagando por el servicio, íbamos a tener que instalarle un decodificador a cada televisor. Yo, sencillamente, me di de baja. Aproveché la oportunidad para hacer tres cosas. Primero, ahora leo mucho más. Segundo, ahora me sobra tiempo para escuchar podcasts. Y tercero, me compré un Apple TV y me suscribí a Netflix y a Hulu Plus. Ahora veo mucha menos televisión, pero en lugar de pagar $70 al mes, solamente pago 16. Ahora, quizás estés preguntándote qué tiene que ver este cuento con la definición de crisis de los chinos. Pues tiene muchísimo que ver, porque yo aproveché la situación de la televisión por cable para leer más y economizar dinero. En otras palabras, le encontré el beneficio equivalente o mayor que mencionaba W. Clement Stone. Pero la cosa no se queda ahí. Si tu función es comunicar, es vital que desarrolles buenos hábitos de lectura, porque de lo contrario no vas a tener recursos para crear nada. Así que para mí este problema con la televisión por cable fue lo que Robert Kiyosaki, el autor de Rich Dad Poor Dad, llamaría un problema bueno, porque liberé tiempo para leer un poco más. Te exhorto a que te suscribas al canal para que recibas avisos periódicos cada vez que publiquemos un programa nuevo. Para Comunicando con Orlando, te habló Orlando Mergal. Gracias por tu atención.